La clase pasada nos quedamos en escuela clásica, ¿verdad? Vamos a continuar hoy día con la escuela socialista. Todos ustedes saben que las ideas van apareciendo, van surgiendo, de acuerdo a cómo las sociedades se van desarrollando, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que aparece una escuela que sirve como la contradicción a todo lo que el pensamiento de ese momento, ¿no? En ese momento había un pensamiento clásico, ¿no? Con principio de Adam Smith, ¿no? Y aparece una escuela que va a desnudar los déficits de ese pensamiento clásico. Esa escuela se llama escuela socialista. Y la escuela socialista surge, al igual que todas las escuelas, ¿no? En contraposición al pensamiento clásico, y da nuevos planteamientos, ¿no? En una economía. Así que vamos a empezar con la escuela clásica. Y la escuela clásica dice que la base de la riqueza, ¿no? La base de la riqueza viene a ser el trabajo. Pero un trabajo, a diferencia del clásico, un trabajo socialmente necesario, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. La base de riqueza, la base de riqueza es el trabajo socialmente necesario, ¿no? El trabajo socialmente, ¿no es cierto? Socialmente necesario. El trabajo socialmente necesario. ¿Ya? Eso es una de las principales ideas socialistas. Voy a... Así estoy. Ya. Si la base de la riqueza es el trabajo socialmente necesario, entonces el valor de una mercancía, entendiendo por mercancía aquel elemento o aquel bien que se obtiene a cambio de dinero, ¿no es cierto? El valor de la mercancía se mide por el trabajo, socialmente necesario. Y es más o menos lo que está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que hacen tipos de comparaciones, ¿no? Pero a veces hacen comparaciones un poquito con la persona, con el trabajo y con el ingreso, ¿no? Yo no voy a hacer esa comparación muy tan así a la ligera de la persona o los ingresos, sino por lo que es necesario, ¿ya? Por lo que es necesario. Vamos a generalizar. Acá hay series de farándulas, ¿no? Acá está la farándula, ¿no? Todo lo que es la farándula en el Perú. Y acá hay dos actividades, ¿no? Uno que es un médico y el otro que es un profesor. Sin necesidad que ustedes sean presidentes o congresistas o políticos o funcionarios del Estado, pero ¿a cuál de estas dos actividades le darían ustedes más importancia, ¿no? ¿A la farándula o
o a un médico o a un profesor, ¿no? ¿Dónde estaría más centrado su importancia, la necesidad de potencializar una de esas actividades, ¿no? ¿Dónde concentrarían ustedes más su, su importancia, ¿no? Su necesidad de potencializarlo, de decir acá hay que atacar porque acá está el desarrollo, etcétera, ¿no? ¿A cuál de ellos le darían más importancia a ustedes, por ejemplo? La actividad del médico y del profesor. Los médicos y profesores. A los Médicos médicos y y profesores, profesores. ¿no? Claro. Entonces, a los médicos y a los profesores, ¿no? Claro, a eso le darían más importancia. Y ustedes acaban de responder lo que es el mundo en la actualidad, ¿no? El mundo en la actualidad eh, está invirtiendo en eso, ¿no? En educación y está invirtiendo en salud, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. En el mundo actual se invierte en educación, se invierte en salud. Y si tú observas países como el Perú, por ejemplo, no se invierte en educación y no se invierte en salud, ¿no? Entonces, nada más se quería hacer esa comparación porque no quiero hablar de, de la persona, ni tampoco quiero hablar de los ingresos, ¿no? Porque eso ya creo que tú te has dado cuenta, ¿no? Entonces, simplemente ver cuál es más necesario en una economía, socialmente hablando, ¿no? ¿Cuál es más necesario? Llamémosle distracción a esto, ¿no? La distracción o invertir en salud, invertir en educación, ¿no? Es más, yo cuando veo las noticias, por ejemplo, y hablan sobre los que han luchado con el COVID, ¿no? Con el COVID-19, sin menospreciar y sin generar conflicto ni nada por el estilo, simplemente un razonamiento rápido, ligero mío, siempre que dicen los héroes, los que estaban allí al pie de la lucha contra el COVID, siempre aparece un militar y un policía primero, antes que un médico y una enfermera, ¿no? Y realmente nuestros reales personajes, héroes de esta lucha, siguen siendo los médicos y siguen siendo los enfermeros, ¿no? Acuérdense que cuando estaba Martín Vizcarra fue al colegio médico y afuera pues estaban todas las fotos de todos aquellos médicos que han fallecido, ¿no? Y la mayoría pues aquí en Lima, ¿no? Imagínense provincia, ¿no? Y ellos han estado pues ahí, ¿no? El día a día, la lucha, ¿no? Viendo, no solo tratando de salvar vidas, sino viendo los déficits que han tenido. No había cama, no había medicamentos, no había oxígeno, no había, todos los déficits que han visto, ¿no? Entonces, wow, o sea, no es solo luchar contra la enfermedad, sino es ver los déficits que tienes, la impotencia que generan. No imagino cómo estarán, ¿no? Si en nosotros genera una impotencia, imagínate un médico, el que está ahí, ¿no? Viendo los déficits, ¿no? Igual sucede con profesores. Imagínate profesores del interior del país, de las zonas andinas, la zona de la selva, que en las condiciones normales nada más tenían muchos obstáculos para llegar a enseñar. Imagínate ahora, ¿no? Has visto, algunos se desplazaban en caballos, ¿no? Otros en una motito. Hace unos 6, 8 años atrás hay un documental que hicieron en Puno, cómo los niños caminan 2 horas para llegar a su centro de trabajo. Sí, fue hace 6, 8 años creo ese reportaje. Un profesor tenía su combi, llevaba pasajeros, bien llenito ahí su combi, en el camino iban bajando y iban subiendo sus estudiantes, a los cuales él no los cobraba, simplemente su voluntad y se recibía, ¿no? Y si no tenían, pues no los cobraba, así es. Entonces es lo que uno enfoca y dice, wow, ahí está la importancia, ¿no? Si no, imagínate cuándo vamos a buscar, ¿no? Entonces por ahí va el enfoque de los socialistas, ¿no? Trabajo socialmente necesario, ¿no? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Y vamos a poner la otra idea que se llama propiedad social de los medios de producción. Propiedad social de los medios. ¿De cuál medio? De los medios de producción. Propiedad social de los medios de producción.
esta propiedad social de los medios de producción, si hablamos de los medios de producción en los clásicos, los medios de producción es privada, ¿verdad? Propiedad privada de los medios de producción. Los socialistas dicen, no, propiedad social de los medios de producción, ¿no? Propiedad social de los medios de producción. Y esta propiedad social se maneja de dos maneras. Uno, a través de una propiedad estatal, o sea que lo dirige el Estado, ¿verdad? Propiedad estatal. Y otro, la propiedad cooperativa. Y otro, la propiedad cooperativa. ¿No es cierto? Propiedad cooperativa. Entonces hay una propiedad cooperativa y hay una propiedad estatal que pueden ejercer lo que es la propiedad social de los medios de producción, ¿no? Ese es un planteamiento socialista, ¿no? Propiedad estatal o propiedad cooperativa de los medios o instrumentos de producción, ¿ya? Nosotros sabemos que en el sistema capitalista hay dos clases sociales, ¿no? Entonces, el capitalismo está dividido en dos clases sociales. Ellos sostienen que el capitalismo está dividido en clases. ¿En qué clases? En clases sociales. En clases sociales. Vamos a ponerlo acá algo así simple nada más, que ustedes lo han ido estudiando constantemente conmigo. Acá hay un señor capitalista, los socialistas le llaman burgués, capitalista o burgués, ¿ya? Capitalista, y el otro es obrero o proletario. Obrero, ellos lo llamaron proletario. ¿Ya? Proletario. ¿Sí? Obrero, proletario. ¿No? Entonces, el capitalismo está dividido. Estoy escribiendo mal. El capitalismo está dividido en clases sociales. Capitalista, obrero, proletario. Ya. El capitalismo está dividido en clases sociales. Ahora sí. Disculpe, estaba escribiendo mal. Otra idea del pensamiento socialista es que tú y yo sabemos que este obrero o proletario vende su fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo en el sistema capitalista es una mercancía, ¿verdad? La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en el sistema capitalista, la fuerza de trabajo en el sistema capitalista es una mercancía. Es una mercancía. Chicos, ¿por qué era una mercancía? La fuerza de trabajo. Porque es una mercancía. ¿Se acuerdan? ¿Por qué era una mercancía? Porque se intercambia por dinero. Claro, bueno, porque se intercambia por dinero. ¿En qué mercado se compra la fuerza de trabajo?
Laboral. En el mercado laboral. Muy bien. Luego se hace una explicación, ¿no? Explicación dialéctica de los fenómenos sociales. Explicación dialéctica de los fenómenos sociales, ¿no? De los fenómenos sociales. Ya están haciendo todo ese tránsito, ¿no? Para hacer el cambio de gobierno, ¿no? Entonces hay personas designadas ya para recibir esa transacción de cambio, porque ya tenemos a un presidente no solo electo, sino ya está proclamado, ¿no? Entonces ya hay personas destinadas para que se dé este cambio de mando, ¿no? Esa transición. Entonces ya ayer estaba escuchando a un personaje que está designado para hacer este cambio de mando y estaba hablando de todos estos inconvenientes que se está generando, pero que él dice, bueno, vamos a tener que trabajar inclusive hasta de madrugada para tratar de cubrir ese déficit, ¿no? Que se ha dado todo por el proceso electoral que ha sido atípico en el Perú, que ha sido propio de nuestra historia. Esto va a pasar a la historia, de hecho, ¿no? Porque se ha hecho un proceso electoral en un proceso de un COVID-19, ¿no? Eso es, creo, único en la historia de la humanidad, ¿no? En el caso peruano, ¿no? O sea, a las urnas a designar a nuestro candidato y bueno, cuando hemos estado en un problema de un virus, ¿no? Lo otro es que el resultado ha demorado más de lo necesario por trabas que siempre se han puesto ante un órgano constitucional autónomo. Yo no soy jurista especializado en materia electoral, pero basta con observar los principios constitucionales para ver que el único facultado para administrar justicia en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. El único facultado y ayer creo se ha pronunciado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y ha dado una explicación clara, ¿no? De todo lo que han hecho. Y creo que con esa explicación, yo imagino, por más que una persona sea sorda, yo creo que sí ha entendido, ¿no? Yo creo que sí ha entendido. Por más que una persona sea ciega, yo creo que sí ha entendido. Y por más que una persona sea fujimorista al 100%, yo creo que sí ha entendido, ¿no? La explicación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que yo no entiendo es cuando alguien dice, yo acepto lo que dice el jurado, nombrándole al señor Pedro Castillo, proclamándolo presidente, yo acepto, porque eso es la democracia, yo acepto. Cuando alguien dice yo acepto, está haciendo una afirmación, estoy aceptando lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones porque es un órgano constitucional autónomo, ¿no? Pero invoco a la población a seguir luchando en favor de la democracia, a seguir luchando en favor de la democracia. Para empezar, ya estás negando lo que tú estás afirmando, entonces yo digo, ¿en qué momento se estuvo luchando en favor de la democracia? ¿Cuándo estuvo en peligro la democracia? Hacer un proceso electoral, eso es parte de la democracia. Que una persona sea contraria a tus ideas y postule, eso es parte de la democracia. Que el pueblo le haya dado ganador al Señor, eso es parte de la democracia. Que tú reclamas ante el jurado y el jurado te niegue tu reclamo, eso es parte de la democracia. Porque ya te dije que él administra justicia, ¿no? Entonces, esos son los juegos de la democracia. Uno se guía por los principios legales y principios constitucionales, ¿no es cierto? Y entonces ya negate lo que afirmaste y termina diciendo esta lucha
recién empieza o recién comienza. Entonces digo, ¿cuál lucha? ¿Quién está en lucha en este país? ¿No? Entonces, mira cómo una afirmación luego da una afirmación que niega, ¿no? Sería la negación de la afirmación, y al final llegamos a una conclusión y decir, wow, o sea que el señor que está asumiendo la ve ver negras, ¿no? Porque la historia cuenta que la vez que ella perdió, hizo lo posible e imposible para vacarlo al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y y siempre que tú le preguntas a un fujimorista, ustedes vacaron al señor Pablo Kuczynski, y ellos dicen, no, el señor Pablo Kuczynski renunció. Claro, pues que renunció, porque tú ya habías presentado la moción de declararle vacante inmoral, incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces él pues dijo, no, antes que me hagan eso, mejor renuncio, ¿no? O sea, prácticamente le has puesto un arma acá en la 100 y le ha dicho, ¿vas a renunciar o te declaramos vacante de otra manera? No, renuncio. Listo. Entonces ellos siempre dicen, no, él renunció. Claro, pues como que a un delincuente venga a asaltarte y te diga, ¿me das el celular o te meto un balazo? No, toma el celular. Ah, él me dio. No lo asalté, fue un hurto. Y la pistola que estuvo acá, ¿no? Entonces, esa es la interpretación de los fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque lo que te estoy hablando va a generar un desequilibrio social. Y el desequilibrio social genera un desequilibrio económico, causado por un fenómeno político, ¿no? Entonces, un fenómeno político genera un desequilibrio social y ese equilibrio social genera un desequilibrio económico. ¿Está claro? Económico. Y si tú quieres verlo así a tu país, ¿no? Con desequilibrio político, social y económico, bueno, pues cada uno toma las decisiones de cómo quiere verlo a su país, ¿no? Con desequilibrio político, social, económico, cuando en esta sociedad se han estado respetando los principios constitucionales y los principios legales, ¿verdad? Ahora, no solo se hace la interpretación de la dialéctica en los fenómenos sociales, sino también la interpretación económica a través de la historia. Y la interpretación económica a través de la historia. Interpretación económica a través de qué? A través de la historia, ¿no? Interpretación económica a través de la historia. En el Perú, a través de la historia, si nosotros vemos las relaciones de modelos económicos, vamos a encontrar que en el Perú nosotros siempre hemos dependido de nuestra materia prima. Siempre hemos dependido de nuestra materia prima. El peruano o los peruanos creo hemos crecido dentro de un modelo de que siempre nos gusta depender de algo, ¿no? Siempre nos gusta depender de algo. Entonces nosotros somos dependientes siempre de nuestra materia prima. Si yo les hago una pregunta, vas a ver que la respuesta sale inmediatamente. ¿Cuál es la principal actividad económica en el Perú? Principal actividad económica del Perú, la minería. Muy bien, es la minería. Pregunta, ¿la minería lo extraemos y lo exportamos? Se extrae y se exporta. O sea, somos primarios exportadores. Primarios exportadores. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. La harina de pescado, el guano de la isla, el caucho, etcétera, ¿no? O sea, siempre hemos sido dependientes de una actividad primaria exportadora. Siempre, ¿no? Bueno, entonces hay una interpretación económica a través de la historia, ¿no? Nosotros siempre hemos dependido de nuestra materia prima. Entonces, los países que dependen de su materia prima, ¿no? Los países que dependen de su materia prima son países que cuando el precio de la materia prima en el mercado internacional es alto o es aceptable, pues hay ingresos. Hay ingresos. Pero cuando el precio de la materia prima en el mundo tiende a disminuir, ahí es donde sufrimos, ¿no? Ahí es donde sentimos la falta de ingresos y decimos, wow, ¿no? Entonces, eso sucede siempre en el Perú.
Miren a través de la historia, su profesor de historia del Perú seguro las estaba comentando, hay momentos en los cuales el Perú estuvo bien, crisis, ¿no es cierto? Ojo, económicamente, nada de crisis, de conflictos políticos y sociales, solo desde el punto de vista económico, ¿ya? Lo otro es lo que ustedes conocen, plantearon el postulado de la plusvalía, ¿no? Plantearon el postulado de la plusvalía. Plantearon el postulado de la plusvalía. Y dice que el capitalismo se derrumbará por las contradicciones que engendra. El capitalismo se derrumbará por las contradicciones que engendra. Por las contradicciones que engendra. Vamos a hablar solo del Perú, ¿ya? Vamos a hablar solo del Perú. Ojo, y lo que pasa en el Perú no va a cambiar el sistema en el mundo, de hecho, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo del Perú de contradicción nada más. No porque el Perú va a cambiar el sistema en el mundo, no. Perú no tiene esa capacidad como para hacerlo, ¿no? De repente, como diría un socialista, ¿no? No tenemos la fuerza que tiene Cuba, ¿no? Una isla, un país chiquito, pobre, se dé el lujo de pecharlo por tantos años a Estados Unidos, ¿no? Y lo que le molesta a Estados Unidos es que no puede con un país que resiste tanto, ¿no? Que no se arrodilla, diría un socialista, ¿no? Entonces, el Perú no tiene esa fuerza, ¿no? Que tienen los cubanos, ¿no? Estoy inmerso en el socialismo, ¿eh? Así que cuando estoy con el pensamiento clásico me meto a hablar como Adam Smith, cuando estoy con el pensamiento socialista hablo dentro del pensamiento socialista. Y, por ejemplo, en el Perú, en estas elecciones ha salido muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, dicen, yo no voto por Pedro Castillo porque yo quiero que este modelo económico continúe así, yo quiero que en el Perú no se afecte las empresas para que haya competencia. Muy bien, hablemos de la palabra competencia. Hablemos de la palabra competencia. Y te voy a poner la más suave, la más suave. En el Perú existe la empresa Bacus, que es una industria de la cerveza, ¿no? Y la industria de la cerveza, Bacus, concentra más del 95% de la producción en el Perú. Tiene la Pilsen Trujillo, tiene la Pilsen Callao, tiene la Cristal, tiene la Cusqueña, tiene la Arequipeña, tiene Golden, tiene las negras, ¿no? La cerveza cusqueña negra, tiene Corona, mira, hasta ahí hay 9 productos que tiene la Bacus. Pregunta, ¿con quién compite la Bacus? ¿Me podrían decir cuál es su competencia de la Bacus? ¿Qué industria de la cerveza le compite a la Bacus? No, Corona lo distribuye la Bacus en el Perú. Y no se produce Corona acá. La industria Bacus concentra toda la producción de industria de la cerveza. La que podría ser su competencia es la empresa AGE. La empresa AGE tiene un producto que se llama Tres Cruces. Esta empresa AGE se ha fusionado con Heineken, que es la empresa holandesa, para eso. Ingresaron con fuerza al mercado nacional. Ya se apagó, ya se apagó. Es que imagínate luchar con 9 productos, 10 productos. Una sola empresa. Se llama monopolio. ¿Eso es competencia? Eso no es competencia, ¿no? Las químicas farmacéuticas. Un consorcio, Rodrigo Pastor, ¿no? Que es un Trax, que es un monopolio.
Es un monopolio. Los precios lo aumentan las veces que quieran. Es un monopolio, ¿no es cierto? La producción de aceite, la producción de harina de trigo, ¿no? Lo concentra de fideos, etcétera, y derivados, lo concentra a licor, ¿no es cierto? Que es otro monopolio. La telecomunicación, la radio, los medios de comunicación escrita, todo eso lo concentra el Grupo Romero, ¿no? El diario El Comercio. Tiene los periódicos, tiene la tele, tiene la radio. Eso es competencia. Concentra casi entre el 60 y 70% de la comunicación del Grupo Romero. Eso no es competencia. En ningún lado del mundo es competencia eso. Eso se llama monopolio y oligopolio. ¿No es cierto? Entonces eso no es competencia. Pero tú explícale eso a esas personas y no entienden. No entienden. Pero por lo menos hay trabajo. Trabajo sin derecho y beneficios laborales. Trabajo a través de una service. ¿Ah? ¿No crees tú que uno debe tener su CTS, su seguro, ¿no es cierto? Debe tener sus gratificaciones, sus vacaciones, debe tener todo ello como trabajador que es. ¿Eso hay en el Perú? Entonces, no, pues. Entonces, no te digo, te has acostumbrado a eso y cuando te quieren sacar de tu confort, entre comillas, porque para ti eso es tu confort, déjame por lo menos trabajar, pero no tiene ningún beneficio, pero trabajo pues por lo menos, ¿no? Y vivo. Bueno, pues no, ya depende, pues no se ha acostumbrado a ello, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción. Hay competencia. ¿Cuál competencia? ¿Competencia? A ver, vayamos a Estados Unidos y ahí sí hay competencia. Vayamos a la Asia, donde hay países capitalistas y ahí sí hay competencia. Vayamos a Inglaterra y ahí sí hay competencia. En el Perú lo que hay es un capitalismo salvaje, no casi destructor, ¿cierto? Un capitalismo salvaje. Eso es lo que hay en el Perú. Entonces el capitalismo se derrumbará por las contradicciones que engendran. Decía Milton Friedman, que viene después, ¿no? Que a veces cuando se aplica el capitalismo lo aplican mal. Y cuando lo aplican mal genera déficit, ¿no? Genera déficit. ¿Ya? Muy bien, me voy a poner un cosadito si hay algo de copiar. Sus representantes lo tienen ahí en su material, Carlos Marx, ¿no es cierto? Lenin, Stalin, Federico Engels, ¿no? Mao Zedong, etcétera, ¿no? Son los representantes de la escuela socialista. ¿Ya? Vamos a borrar, si ya copiaron. Listo, profesor. Ya. Listo, vamos a ver. El socialismo avanzó a pasos agigantados, ¿no? El socialismo avanzó a pasos agigantados. Entonces comenzó a ser un peligro, no peligro en el sentido negativo, ¿no? Sino peligro para el pensamiento, pues, que estaba en esos momentos, como se dice, en auge, ¿no? Que era el pensamiento clásico de Adam Smith, ¿no? Que revolucionó la economía y hizo que la economía pase a ser ciencia, ¿no? Y también Carlos Marx también revolucionó la economía y la sociedad con su interpretación dialéctica, ¿no? Y hizo que esto sea más científica, ¿no? Entonces, como vieron eso, aparece una escuela que va a tratar de contrarrestar el avance socialista. Y esa escuela viene a ser la escuela neoclásica. ¿Ya? Esa escuela viene a ser la escuela neoclásica. Entonces vamos a poner la escuela neoclásica. ¿Ya? Escuela neoclásica. Y la escuela neoclásica aparece en contraposición a la escuela socialista, ¿no? Y la escuela neoclásica va a reafirmar los principios clásicos de Adam Smith, agregando, lógico, algunos puntos que tenían como déficit, por eso se llama neoclásico, para tratar de contrarrestar el avance socialista. Para tratar de contrarrestar el avance socialista.
¿Ya? Entonces aparece el pensamiento neoclásico. Acuérdense que el más grande representante del pensamiento neoclásico es el señor Alfred Marshall. Y don Alfred Marshall habla de microeconomía. A él se le conoce como el padre de la microeconomía, ¿verdad? Entonces, lo primero que van a hacer ellos es desarrollar la teoría microeconómica. Desarrollo de la microeconomía. Desarrollo de la microeconomía. Desarrollo de la microeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, hablamos del estudio de los agentes individuales, ¿verdad? El estudio de los agentes individuales, ¿verdad? De los agentes individuales. El estudio de los agentes individuales. Por ejemplo, mira, acá está la empresa, que es una unidad de producción. Acá está la familia, que es una unidad de consumo. Y acá está el mercado, donde concurren ofertantes y demandantes, o sea, los dos que están arriba, ¿verdad? Eso vamos a poner acá bien bonito, así como vos. La empresa viene a ser una unidad de producción, ¿verdad? Es una unidad de producción. Y la familia, que viene a ser una unidad, ¿unidad de qué? Unidad de consumo. Unidad de consumo. Y el mercado, donde hay demandantes y ofertantes. Demandantes y ofertantes. Eso es lo que conocemos como básico elemental en la microeconomía. Entonces ellos van a desarrollar la teoría de la microeconomía, ¿no? La teoría de la microeconomía, y eso está basado en agentes individuales, ¿verdad? Hablemos de él. Los empresarios buscan máximas ganancias. Los empresarios buscan máximas ganancias. ¿Ya? Los empresarios buscan máximas ganancias. Profesor, ¿eso está bien? Claro, eso está bien. Los empresarios deben buscar sus máximas ganancias. Eso es normal, ¿no? Las personas que hacen empresa buscan máximas ganancias. Pero las personas que hacen empresa no pueden lucrar con las necesidades que presenta la sociedad, las personas, el pueblo, el término que quieras usarlo, ¿no? Porque ahora, hasta cuando uno habla de pueblo, está peligroso porque pues, yo he visto que en las redes a veces cuando dicen el pueblo, eres terruco, compadre, hablas del pueblo, ¿qué es el pueblo? Y hay que tener cuidado hasta para usar el término, ¿no? Entonces, mejor sociedad, nación, conjunto de personas en un determinado territorio o pueblo, como desees llamarlo, ¿no? Entonces, que una empresa lucre con las necesidades de una sociedad, eso no es una función que establecen los neoclásicos, ¿ah?
Una cosa es buscar la máxima ganancias, otra cosa es aprovecharse de la necesidad de una sociedad y someter y explotar a alguien que va a generar una riqueza, ¿no? En beneficio de, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este país hermoso, ustedes tienen bonitos ejemplos, ¿no? Un bonito ejemplo es, por ejemplo, es este, mira, eh, esas personas que murieron calcinados allá en la avenida Argentina, ¿no es cierto? Murieron calcinados, trabajando en un container, eh, eh, y ganaban, creo, 20 soles. Esos chicos yo no creo que hayan estado pues recién en esa primera semana, ¿no? Esos chicos habrán estado trabajando más tiempo. ¿Quién ha ganado de todo eso, no? Porque lo que eran es tener un producto que lo borraban su razón verdadera y le ponían encima otra marca, ¿no? Y salía a ese mercado. Y la persona que me imagino le mandaba a hacer eso, pues se habrá hecho billete, pues, ¿no? Se habrá hecho su billete, habrá hecho su dinero. Y la muerte de todos muchachos, ¿no? La muerte de todos muchachos, normal, ¿no? Normal, como diría mi profesor en la universidad, cuando muere alguien del pueblo, los runas se reproducen rápido, ¿no? El pueblo se reproduce rápido, así que no te hagas problema. Mueren dos y aparecen cuatro. Entonces, eso ahí es lo que realmente es hacer empresa. O sea, que dos personas estén ahí, ¿no? Que empresas constructoras, empresas inmobiliarias, hagan trabajar albañiles, a trabajadores de ese rubro, y no figuren en sus planillas como ese señor que murió allá en los barrios altos ante un derrumbe, y no figura en su planilla. Eso es hacer empresa. Compadre, si eso es hacer empresa, ahorita ponemos todos empresas y contratamos a la gente y no pasa nada, ¿no? No, pues, eso no es ser empresa, ¿no? Entonces los empresarios buscan máximas ganancias. Que que una clínica te cobre mínimo entre 25.000 y 30.000 soles para atenderte por el COVID-19, eso es hacer empresa. 25.000, 30.000 soles, no sé. Pues, o sea, eso no es. Estás lucrando con en ese aumento con la necesidad de una persona, ¿no? Igual sucede con la venta de oxígeno, igual sucede con, bueno, con tantos productos que en el Perú se te viene a la memoria de todo lo que ha pasado en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces el empresario tiene la necesidad, busca máximas ganancias. Ese es su derecho, ¿no? Este, las familias, las familias, las familias buscan máximas, máximas satisfacciones máximas satisfacciones de sus necesidades. De sus necesidades. Cuando ustedes, chicos, cuando ustedes, un ratito, está pasando un señor que vende productos, después lo libero el audio, ¿ya? Un ratito, ahí no. Demandantes. Ya, la familia busca máxima satisfacción de sus necesidades. ¿A qué se refiere con ello? Yo creo que tú que estás al frente y satisfaces necesidades como todo ser humano, siempre cuando ustedes van, por ejemplo, a un restaurante y les tratan bien, les hace sentir que ustedes son importantes, les reciben, pase usted adelante, ¿no? Acá está la carta, acá está el menú, qué sé yo. Les tratan bien,
yo imagino que ustedes se sienten bien, ¿no es cierto? Luego viene la comida que ustedes han solicitado y caramba, está agradable. Y se sienten pues, consumen el alimento felices, ¿no? Contentos. Y no solo regresas, sino que recomiendas a otras personas. ¿Por qué? Porque te han hecho sentir primero que eres un ser humano. Segundo, la comida es agradable, ¿no? Pero si tú vas a un restaurante, por ejemplo, y tú ingresas y miras y por ahí está la señorita o el joven que atiende y no te recibe y tú estás que mira dónde hay asiento. Bueno, te sientas, nadie te dijo, pase señor, acá hay un asiento, por favor, adelante. Nadie te dijo eso, pues te sientas y como no se vienen porque están de repente atendiendo, pero si están atendiendo te pueden mirar y decir, un momentito señor, ahorita voy a su mesa a atenderlo, gracias, ¿no? Pero si no te dicen nada y tú dices, señorita, ¿me puede atender por favor? Da vuelta y dice, espérese pues señor, ¿ve que estoy ocupado? O sea, no, si uno vio que está ocupado, pero quiero hacerme sentir que llegué, ¿no? Espérese pues, ¿ve que estoy ocupado? La gente se pasa. Entonces, desde ese momento, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. Te sirven la comida y de repente la comida no está agradable, ¿no? Como decimos popularmente, vulgarmente, me ensarté en este restaurante, ¿no? Cuando uno sale, sientes que no has logrado satisfacer tus necesidades. No solo no regresas, sino que por ahí viene alguien y te dice, oye, vamos a comer ahí en ese restaurante, me han dicho que vamos a probar. No, compadre, entre ahí, no te tratan bien, encima la comida es fea, compadre. No, no, no. Porque el consumidor es así, el consumidor busca la máxima satisfacción de su necesidad. Así como el empresario busca las máximas ganancias, el consumidor busca la máxima satisfacción de su necesidad. Y para que se dé eso tiene que haber competencia. Para que se dé eso tiene que haber competencia, ¿no? Pero bueno, nos centramos acá, ¿no? Entonces busca maximizar sus necesidades, ¿no? En su satisfacción, ¿no? Las familias buscan máximas satisfacciones de sus necesidades. Luego hay desarrollo de la teoría subjetiva del valor. Esta teoría subjetiva del valor se basa en dos, ¿no? Se basa en la utilidad y se basa en la escasez. Utilidad, escasez. La señorita Shaza le dice que el día domingo tienen maratón. Empieza a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Los cursos a llevar son los cursos relacionados a las ciencias biológicas, las ciencias duras, las fuertes. La pregunta es, ¿se levantarían ustedes para un día domingo de 8 a 6? Yo digo que sí, antes que ustedes me respondan. Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos ingresar a la universidad, profesor. Muy bien. Si a un chico que no esté estudiando en la academia, yo, Hilder, le invito, le digo, mira, en donde yo trabajo va a haber el chico no está estudiando, o sea, no se está preparando, pero le hago una invitación para que vaya a la maratón, ¿no? Mira, va a ser de 8 hasta las 6, un día domingo, y el chico lo va a pensar, y domingo, 8 de la mañana, sí. Bueno, ese chico de repente no se va a levantar para estar en la maratón a las 8. ¿Por qué? Porque no le interesa. No le interesa. O sea, está de repente en edad de estudio, pero no está estudiando, no se está preparando, no tiene la intención de postular, no tiene la intención de ser profesional de repente. Entonces no le va a interesar. Pues. Así de simple, no le interesa. ¿No es cierto? Y si no le interesa, pues simplemente no se va a levantar temprano. Es más, ni va a tener la intención de decir, bueno, profesor, de repente entro a las 9. Nada. No va a tener. Tú sí. Tú a las 10 de la noche del sábado ya estás en el sobre ya, durmiendo ahí. 6 de la mañana te despiertas, ¿no? Te aseas, listo. 7:30 ya estás prendiendo tu máquina o a las 7 porque lenta está de repente, ya sale la expectativa. ¿Por qué? Porque tienes interés. Entonces, lo que para ti tiene interés, para otra persona de repente no tiene interés. Así es simple. Entonces, algo subjetivo, ¿no? Lo que a ti te interesa, a mí no me interesa.
¿no? Lo que a ti te interesa, a mí no me interesa. Por ejemplo, ahora voy a poner mi ejemplo, que tú seas contrario a lo que yo te voy a decir, se respeta, ¿no? Pero tienes que aceptar mi decisión, ¿ah? Iba a jugar el Perú por las eliminatorias, entonces yo me acuerdo, por ahí me dijeron, se va a suspender las clases. Yo le digo, ¿por qué? Porque va a jugar el Perú. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso? No es que los chicos quieren ver el partido. ¿Perdón? Los chicos quieren ver el partido. ¿Y quién son los chicos? ¿Estás loco? No se puede parar la educación por un partido de fútbol. Que jueguen, pues los chicos no juegan, hacen barra. De acá, de su casa, hacen barra. No, pues. A no ser que todos viajen a ese país donde iba a jugar el Perú y estén ahí en el estadio. No, no van a estar, igual van a estar en su casa, igual puede estar acá en la academia, su corazón palpitando, ¿no? Dando fuerza, como la mía, ¿no? Dando fuerza, pero yo haciendo mi trabajo, haciendo mi función, ¿no? ¿Por qué vas a suspender? No se puede paralizar. Si es un partido de fútbol, ¿cómo vas a suspender? Te pases, pues. Y esa moda llegó al Congreso. En el Congreso iban a suspender la legislatura, ¿no? Ese día, o sea, iban a suspender lo que tenían que hacer para disque ver el partido. Entonces por ahí comenzaron a salir pues esos comentarios negativos, ¿no? Bueno, para mí positivos. ¿Cómo van a parar? Ah? Entonces, ¿qué hicieron los congresistas? Pusieron, no sé si se acuerdan, pantallas, ¿no? Alrededor del Congreso para que puedan ver el partido, ¿no? Y de hecho, si están viendo el partido, pues están ahí, pero no están chambeando, pues, ¿no? No, pues, no, tampoco, tampoco. Entonces digo, bueno, si van a suspender, por lo menos me irán a pagar, ¿no? No, pero profesor, ¿cómo le van a pagar si no está trabajando? Allá, o sea, gracias a los alumnos, yo ese día no voy a cobrar. O gracias a la decisión de ustedes, yo ese día no voy a cobrar. O sea, gracias a tu papi Guerrero, yo ese día no voy a cobrar. O sea, gracias a tu papi Farfán, yo ese día no voy a cobrar. Ya. Entonces ese día le digo a mi familia que no va a comer. Ese día le digo a la telefónica que no lo voy a pagar. Ese día yo le digo a Luz del Sur que tampoco lo voy a pagar, y a Ceapal que no lo voy a pagar. Le digo eso, ¿no? Y las dedos con el banco también. Banco, me espera, compadre. Estamos viendo al papi Guerrero con papi Farfán jugando juntos, ¿no? Además, lo máximo, pues, nos representan. Entonces, no, pues, hay intereses en este país, ¿no? Entonces, yo le doy importancia porque para mí no es útil, pues. Pero chambear, generar mis ingresos, sí es útil. Entonces tiene que haber mi utilidad. A no ser que no me hagas chambear y me pague. Ah, ya, bacán. Me pongo a saltar también a ellos, ¿no? Por el papi Farfán, ¿no? Entonces, pero es la utilidad, lo que yo le doy importancia. Acuérdate que la utilidad es darle la mayor o la menor importancia a un bien o a un producto o a una actividad. ¿No es cierto? ¿Tú crees que un catedrático de la universidad suspendería el examen que van a tener porque va a jugar la selección? ¿Tú crees que, o sea, en tu escasa información que tienes acumulada de la universidad, ¿tú crees que un catedrático suspendería porque va a jugar tu papi Guerrero o tu papi Lapadula? ¿Tú crees que respondería? Ah, ¿lo va a suspender? No. Él no te va a decir si quieres vienes, si no, no. No, ese es tu problema. Si quieres vienes, si no, no, hermano. O sea, tú, si quieres, quédate en tu casa viendo tu partido. Pero él no lo suspende. Si quieres, vas, si no, no. No suspende. Así de simple. ¿No? Ahí, a ver, levanta la mano y dile al catedrático, doctor, el viernes del examen juega la selección peruana, te va a dar vueltas. Y, no le digo, no, doctores antifútboles, ¿no? Entonces es la utilidad, es el valor que le das a un producto, a un bien, a una actividad, subjetivo. Por eso te dije, lo que para ti tiene valor, de repente para mí no lo tiene. Estoy poniendo ejemplos de ustedes, ¿no? Que le dan tanta importancia, etcétera, etcétera. La escasez. Encontraron el precio del limón en el 2018, creo fue, si mal no me equivoco, el precio del limón, 30 soles, 40 soles el kilo, precio del limón, ¿se acuerdan? 30 soles, 40 soles el kilo. Adiós ceviche, ¿no? Adiós ceviche, adiós limonada, porque 30, 40 soles está loco. ¿Por quién le va a pagar 30, 40 soles el kilo de limón? No.
Pero ¿por qué aumentó? Porque había escasez y tuvo un valor. En Semana Santa nosotros, por tradición, por cultura, por religión, por fe, etcétera, como desees enfocarlo, consumimos pescado en esa semana. Consumimos pescado. Y el precio del pescado aumenta. ¿Por qué? Porque la demanda supera la oferta, ¿no? Entonces, como diría mi prima, que es del Nazaret, es evangélica, como diría, qué gusto de la gente comer pescado esa semana, ¿no? Qué gusto de la gente comer pescado en esa semana. No es un gusto, es una tradición, ¿no? Responde a que ella sea diferente, su pensamiento religioso, no implica que tenga que decir qué gusto de comer, ¿no? También escuchaba ateos, qué gusto de comer pescado en esa Semana Santa. ¿Por qué no esperas que pasen eso y comes pescado la otra semana, ¿no? Pero son las manifestaciones culturales, pues, ¿no? Entonces generan escasez y uno le da importancia, ¿no? Uno le da importancia, o sea, le da valor. Entonces, de eso hablamos, ¿no? De la utilidad y de la escasez, ¿ya? Luego está la teoría de la distribución de la riqueza, ¿no? Enfocan la teoría de la distribución de la riqueza, según el aporte de los factores productivos. Según el aporte de qué, según el aporte de los factores, ¿qué factores? De los factores productivos. Y acuérdate que los principales factores productivos, que son los clásicos, y también acá están los modernos, son naturaleza, trabajo, capital, y luego está la empresa, y luego está el Estado, ¿no es cierto? Ellos van a introducir el análisis matemático en lo que es los fenómenos económicos. Entonces, introduce el análisis matemático en el estudio económico. Del proceso económico. ¿Ya? Y vamos a poner tres puntos importantes. Uno de ellos se llama la ley de la demanda. Elasticidad de la demanda. Y el famoso punto de equilibrio. ¿No? ¿Punto de qué? Punto de equilibrio. ¿No? Y ahí encontramos a dos grandes pensadores que hablan de eso. Uno es León Guarras y el otro es Wilfredo Pareto, ¿no? Que hablan de lo que vendría a ser el análisis de introducción de la matemática. Y también desarrollaron el desarrollo de la competencia imperfecta. El desarrollo de la competencia imperfecta. Desarrollo de la competencia imperfecta.
Y también vamos a poner tres importantes, ¿no? En el estudio. Uno es monopolio, el otro es oligopolio y el otro es competencia monopólica. Entonces acá está el monopolio, acá está el oligopolio y acá está la competencia. ¿Qué competencia? Pues la competencia monopólica. El más grande representante de la escuela neoclásica es el señor Alfred Marshall, considerado el padre de la microeconomía. Tenemos a Stanley Jevons, tenemos a Gossen, a Wilfredo Pareto, a Leon Walras, ¿no es cierto? Como representante del pensamiento neoclásico. Muy bien, me avisan cuando ya está listo para borrar. Después que han hecho su captura. Y si hubiera preguntas, pues me formulo. Listo, listo, listo. Estados Unidos entró en un desequilibrio. Estados Unidos entró en un desequilibrio y las ideas de la escuela neoclásica no pudieron dar solución. Uy, por todo. La escuela neoclásica ya estaba desgastada y no podía dar solución a los problemas en ese momento existentes. ¿Cuál era el problema, profesor? El problema era que Estados Unidos entró en un desequilibrio en la cual se comenzó a experimentar una depresión, ¿no? La famosa caída de la bolsa de valores, el jueves negro, el crack de la bolsa, etcétera, ¿no? La gran depresión del sistema capitalista. Entonces aparece una escuela en contraposición a este pensamiento neoclásico y esa escuela se llama escuela keynesiana. Y la escuela keynesiana es una escuela que, a diferencia de la escuela neoclásica, habla del análisis macroeconómico, ¿verdad? O sea, habla de la macroeconomía, ¿no? Habla de la macroeconomía. Y en esa macroeconomía, él ya no habla de agentes individuales, sino habla de agentes globales, ¿no? O sea, habla del Estado, de la participación del Estado en la economía, ¿no? Y es un postulado importante a los keynesianos que dicen participación del Estado en la economía. Entonces vamos a poner acá, muchachos, escuela keynesiana de John Maynard Keynes. Escuela keynesiana de don John Maynard Keynes, que amplió la economía hacia niveles macroeconómicos, ¿verdad? Él fue el personaje que amplió la economía hacia niveles macroeconómicos. Entonces nos vamos a centrar ahora a hablar solamente de don John Maynard Keynes, ¿verdad? A ver. Desarrollo de la macroeconomía. Desarrollo de la macroeconomía. Desarrollo de la macroeconomía. Amplió la economía, ¿verdad? Hacia niveles macroeconómicos. Él fue el que amplió la economía hacia niveles macroeconómicos. Amplió la economía ¿hacia qué? Hacia niveles macroeconómicos. Macroeconómicos.
Y ahí se centra él, ¿no? Ahí se centra y dice lo siguiente. Acá, intervención del Estado en la economía. Intervención del Estado en la economía. Intervención del Estado en la economía. Keynes decía que el Estado debe intervenir en la economía porque lo que tiene que hacer es aumentar la demanda global, aumentar la demanda general. ¿Te acuerdas en esa fórmula que yo hice cuando hablábamos de inflación? Demanda global, demanda general, ¿no? De la inflación según los keynesianos. C, consumo de la familia. G, gasto del gobierno. Y inversión. X, exportación. ¿Se acuerdan? Una fórmula, una especie de una fórmula que yo lo hice en la pizarra para explicar cómo se genera la inflación, ¿verdad? Sí, me imagino que sí se acordaron. A ver. Vamos a poner acá. Teoría de la demanda efectiva. Teoría de la demanda efectiva. Teoría de la demanda efectiva. Cuando él habla de esta teoría de la demanda efectiva, es lo que yo te estoy haciendo recordar. Demanda global, demanda general. ¿Ya? Demanda. ¿Qué demanda? Demanda global. Demanda general. Es la famosa demanda global y demanda general. Y cuando habla de demanda efectiva, él dice que hay dos pilares, ¿no? Uno que viene a ser la inversión, que lo maneja la empresa, y el otro que viene a ser el consumo, que lo maneja la familia, ¿no es cierto? Entonces le da bastante importancia al consumo, le da bastante importancia a la inversión, ¿no? Entonces dice lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá, teoría de la demanda efectiva, intervención del Estado en la economía, se debe impulsar, ¿no? Impulsar el gasto público, y en ese gasto público está, por ejemplo, la inversión para poder producir, ¿verdad? Para poder producir, y esta producción genera empleo. ¿No es cierto? Y esta producción, ¿no? Al producir, genera empleo. Y acá está el consumo, ¿no? Acá está el consumo. Y para que se pueda consumir, tiene que haber salario. Y este salario se generó con empleo, ¿verdad? Este salario ha sido el resultado de este empleo. Por lo tanto, tu profesor de Historia Universal seguro te habrá dicho que un principio importante era realizar obras públicas. Era la realización de obras públicas. Entonces era realizar obras públicas. Realizar obras. ¿Qué obras? Obras públicas. Entonces, realizando obras públicas generan empleo y generan salario. Y si generan empleo y generan salario, va a haber consumo. Y si hay consumo, el empresario tiene que volver a producir. Y en esa acción de producir, la economía comienza a moverse. Entonces, como que va saliendo de la Gran Depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía comienza a moverse, la economía comienza a reactivarse, y eso es lo que ellos expresan, ¿no? Y aplican dos políticas, ¿no? Aplican la política fiscal y la política monetaria. Aplicación
de la política, me voy a concentrar en la política fiscal, ¿ya? Aplicación de la política. ¿Qué política? Política fiscal. La política fiscal se basa en dos principios importantes. Uno viene a ser la disciplina fiscal. Profesor, cuando habla de disciplina fiscal, ¿a qué te refieres? Hablar de disciplina fiscal es que en una economía los ingresos traten de no ser mayor ni menor que los egresos, sino que estos ingresos pues busquen ser igual que los egresos. Tratar de que no sea menos, porque si no ya genera un déficit, ¿no? Es lo que de repente en casa, cuando hay recursos, cuando hay dinero, la mamá, que es la mejor economista, es la que mejor maneja esto, ¿verdad? Es la que mejor maneja esto, ¿ya? Entonces, ese es un principio, disciplina fiscal, y el otro es el control del gasto público. Control del gasto público. Si vas a generar empleo, pues trata de hacer obras para generar empleo, ¿verdad? Pero si vas a hacer todo lo contrario, te va a generar un desequilibrio. ¿Ya? Entonces, control del gasto público. Entonces, la aplicación de política fiscal, la política fiscal tiene dos principios importantes, la disciplina fiscal y el control del gasto público. ¿En qué se va a gastar? Hay que ser responsables en qué es lo que se va a gastar, ¿no? Cómo es que se va a reactivar una economía. Por ejemplo, ahora último, yo he estado escuchando, disculpa que me salga un poquito, pero tiene que ver con la política fiscal. Ahora último yo estaba escuchando, ¿no? Algunos memes que son antipatrióticos, ¿no? Antidesleales, ¿no? Para ellos eso es libertad de expresión, para ellos eso es democracia. Decir, por ejemplo, muy bien, ahora que ya ganó el señor Pedro Castillo, voy a llamar a todos mis contactos para que no visiten el Cusco. Ahora quiero verlos, pues. Muy bien, ahora que ya ganó el señor Pedro Castillo, ahora quiero verlos, pues, cuando maneje mal la economía. Entonces yo no sé si se han dado cuenta que no están hablando de Pedro Castillo, ni de Hilder Castillo, ni de la no al egresado C. Están hablando del Perú. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que estamos viviendo cosas atípicas que nunca han pasado en este país? Sácame un ejemplo que en el mundo, todos los países, sin excepción, todos los países, les haya pasado lo que estamos pasando en estos tiempos. No ha habido. Ha habido pandemias, ha habido virus, pero mira, ya estamos casi 2 años. Ya parecemos ese programa La Encerrona, ¿no? Estamos encerrados. Y algunos, ahora quiero verte, pues, ahora quiero verte. Otros son más quisquillosos, ¿no? ¿De cuándo dejo de ser pobre? ¿Del 28 de julio o a partir del 29? Lo que diría Facundo Cabral, que en paz descanse. Lo que diría, bueno, antes de Facundo Cabral, lo que diría Charles Chaplin, que ayer volví a escucharlo, su historia. Charles Chaplin, porque le estaba escuchando a mi esposa. Soy ciudadano del mundo. Lo que diría Facundo Cabral, ¿no? Yo no sé por qué existen visas, ni sé por qué existen fronteras. Lo que diría Pepe Mujica, ¿no? Únanse, dejen de lado sus odios, sus rencores, sus tintes políticos y únanse, ¿no? Únanse y saquen su país adelante. Y es momento de ponerle fuerza a todos, ¿no? Cada uno, no te voy a decir tú que hagas leyes ni que tú dirijas el destino del país, no. Pero la mejor manera de que tú puedas ayudar a este país es estudiando. La mejor manera que yo puedo ayudar a este país es dando mi clase. La mejor manera que puede ayudar tu país, tu papá, es trabajando en el rubro que está.
tu mamá también trabajando en el rubro que está o realizando las labores de la casa. Cualquiera, ¿no? Que un policía haga su chamba, que un militar haga su chamba, que un congresista haga su chamba, que un ministro haga su trabajo. Pero es momento de todos, ¿no? Yo veo que ustedes se unen solo cuando entre comillas está jugando tu selección, ahí te unes, ¿no? Porque termina eso y vuelve lo mismo, ¿no? Eso es doble cara. Yo veo que en otras cosas como que ustedes creen demostrar que hay unidad, ¿no? Pero no, pues, la unidad no es eso. Entonces, estamos viviendo momentos complicados y hay que ayudar de la mejor manera desde nuestra función, sacar este país adelante, ¿no? Porque la crisis del virus nos ha golpeado y nos ha golpeado bien, bien golpeados, ¿no? Nos ha dado buen golpe. Y mientras nosotros estamos luchando, este Congreso que ya se va, que muchas personas han salido a luchar por disque su voto que le han robado. Digo, si te han robado tu voto, denúncialo, pues. Tú puedes denunciar al jurado. El Congreso acaba de aprobar una ley en la cual dice que esos testigos eficaz solo van a tener la capacidad de ser testigo eficaz solo por 4 meses nada más. Termina eso y ya deja de ser testigo eficaz. Pregunta. Todos los que están inmersos en aspectos jurídicos, todas las personas que sabemos un poquito más de esto, sabemos que eso es, discúlpame lo que voy a decir, pero es la peor burrada que acaban de hacer los congresistas, porque eso va a generar mayor corrupción. ¿Tú has visto cuánto dura un delito, no? La señora Keiko siempre se jacta de decir, estoy 5 años investigada. Claro, pues, si todos los que han estado ahí han sido de tu cúpula, pues, hermano. Nostroza, Chávarri, esa gente brava, ¿no? 4 meses nada más, ¿eh? O sea, 4 meses como testigo eficaz. El que ha saltado en el aire el grito en el cielo ha sido el Ministerio Público, ¿no? Acaban de aprobar este Congreso que se acaba de ir, ¿no? Y mientras tú estabas ahí, luché mi voto, quíteme. Ahí está, ¿no? Ahí sale una ley. Ahí hubieras sido tú a decir, ¿cómo van a sacar esa ley, no? Está loco, ¿no? Pero bueno, estamos en el Perú, país de las maravillas, ¿no? País de las maravillas. Hay que luchar desde nuestra trinchera. Somos estudiantes, hay que estudiar, soy profesor, hay que hacer clase. Y hay que solucionar las interrogantes de los chicos. Si tu papi está trabajando en el Congreso, en construcción civil, en el transporte, en la minería, en donde esté, que dé su mejor esfuerzo en bien de este país. Si todos damos nuestro mejor esfuerzo, por lo menos hemos cumplido dando nuestro mejor esfuerzo y no vamos a sentir tranquilos. Los neokeynesianos lo que reafirman los principios keynesianos, porque después de que viene Keynes, viene Milton Friedman y regresamos nuevamente a la microeconomía. Y los keynesianos es lo que vamos a regresar nuevamente a la macroeconomía. Entonces, después de la escuela keynesiana, aparece la escuela monetaria, ¿ya? Y ahí se regresa nuevamente al análisis microeconómico, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, cada rato. Un ratito, ¿ya? Y la siguiente escuela se llama escuela monetarista, ¿ya?
La siguiente escuela se llama escuela monetarista. Y la escuela monetarista les hace recordar a Milton Friedman. Y don Milton Friedman dice que lo que te voy a decir primero tengo que hacer un antecedente, ¿no? Los keynesianos, cuando se dio la crisis de la estanflación, o sea, cuando hubo inflación y recesión junta, los keynesianos llegaron desgastados y no pudieron dar solución a la crisis de esta inflación. Y encima se dio la crisis del petróleo. Entonces, se desgastaron y aparece el pensamiento monetarista. Y los monetaristas dicen que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿no? Entonces, si hablamos de una crisis de esta inflación, en esta inflación hay inflación y recesión juntas, ¿no? La estanflación es inflación y recesión juntas. Entonces los monetaristas ingresan, dice, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿no? La inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Y ahí atacan, ¿no? Ahí está basado su principio. La inflación es un fenómeno monetario. Recordemos, ¿por qué se da la inflación según los monetaristas? Se da la inflación según los monetaristas porque hay un exceso. ¿De qué? De masa monetaria. Entonces hay que hacer aplicación de fórmulas monetarias, ¿no es cierto? Aplicación de fórmulas monetarias. Por ejemplo, voy a poner la antiinflación, ¿ya? Aumentar la tasa de interés pasiva. Por ejemplo, no es un ejemplo, ¿eh? Aumentar la tasa de interés pasiva. Por ejemplo, ¿no? Ya dirá, también el encaje legal, profesor. Claro. Pero es un ejemplo, nada más para hacer recordar lo que ustedes ya lo han visto, o lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, ese es un principio monetarista, ¿ya? El otro dice limitar al máximo la intervención del Estado. Y dejamos entonces decir macroeconomía, ¿no? Limitar al máximo la intervención limitar al máximo la intervención del Estado. ¿Ya? Limitar al máximo la intervención del Estado. Por lo tanto, si se limita al máximo la intervención del Estado, es tácito de que estamos regresando nuevamente a la estructura de mercado. O sea, a lo que es la oferta y la demanda. Se va a autorregular ahí, ¿no es cierto? Hay necesidad de reducir el gasto público, ¿no? La necesidad de reducir el gasto público. La necesidad de reducir
de reducir el gasto público. Y a eso le conocemos nosotros como política de shock. La política de shock que sería en el gobierno del señor Alberto Fujimori. ¿Qué es esto? Esto es la reestructuración del aparato estatal. Reestructuración del aparato estatal. Solo haciendo este análisis nada más, estos dos puntos, la D y el E, le voy a decir un ejemplo básico, ¿no? Como para que ustedes den cuenta nada más, básico, como para que se den cuenta. No voy a entrar en profundidades porque no es el caso, ¿no? Estamos preparándonos para ir a la universidad, no para hacer un análisis profundo de la economía. Pero, por ejemplo, Alberto Fujimori aplicó política de shock, ¿no? Y lo que buscó fue reducir el gasto público. Pero yo creo, de punto de vista, ¿no? Así humilde, sin entrar a controversias. En el gobierno de Fujimori, por ejemplo, se crea la Defensoría del Pueblo. En el gobierno de Fujimori se separa el Tribunal de Garantías Constitucionales y se crea dos garantías más y se crea el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? En el gobierno de Alberto Fujimori se crean organismos de fiscalización del Ministerio Público, organismos de fiscalización de la Contraloría, o sea, generó tanto, en lugar de reducir el gasto, y ese gasto puede destinarlo para reactivar la economía, que es la reestructuración del aparato estatal, lo que hizo fue con ese dinero, ¿no? Hacer lo que te estoy diciendo y de repente ahí estuvo su déficit. Ojo, estoy siendo generoso, porque todos sabemos dónde está el dinero, ¿no? Pero ahí estuvo su déficit, ¿no? Si él hubiera sido esa persona que agarró el dinero y lo impulsó para reactivar la economía del Perú, wow, tenlo por seguro que no habría necesidad de ir a elecciones si Alberto estuviera gobernando. Se murió él, se viene su hija, se volvió su hija vieja, vendrá Kenji, Sachi, etcétera, etcétera, ¿no? Ni Joto, ni Nimoto, la Tranmoto, ¿no? Vendrían toda su descendencia, porque hicieron las cosas bien, pero hicieron las cosas mal. Hicieron las cosas mal. ¿No? Hicieron las cosas mal. Y acá, si no ha quedado claro, liberación de los mercados. Liberación de los mercados al mediano y largo plazo. El más grande representante, el señor Milton Friedman. Si no hay consultas, si no hay dudas, me he pasado 3 minutos. No vamos a quedar ahí. Chicos, estudien. ¿Ya? Buen fin de semana. No se descuiden. El clima está bravo, está peligroso. Está arrasando. Ayer ha sido un frío terrible. Bueno, no sé si ha sido para todos, pero ayer sí tenía un frío. Estaba que temblaba yo haciendo clase acá. Muy bien, chicos. Un abrazo. Cuídense bastante. Nos vemos a la siguiente clase. No sé si seguirá todavía la señorita Shaza. Pero bueno, chao chicos, cuídense, hasta la próxima. Chao, chao.